Para finalizar la actividad de esta tarde, tenemos una conferencia sobre la Europa del Este o el Este de Europa, tres reflexiones sobre las fronteras finales de la Unión Europea. Para esa actividad, como ya se ha dicho antes el profesor Arrufat, contamos con un absoluto experto en la materia de Europa del Este o el Este de Europa, que es el doctor Carlos Flores. Carlos Flores se licenció y se doctoró en Derecho en la Universidad de Valencia, en ambos casos con premio extraordinario. Fue becario Fulbright en el año 93-94, ha sido profesor visitante de la Universidad de California en San Diego, es doctor honoris causa por la Universidad Francisco Xavier de Sucre en Bolivia. En la actualidad es profesor titular, aunque está acreditado como catedrático en el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, donde dirige la revista Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol. Desde el punto de vista investigador, pues ha desarrollado diversas líneas de investigación, aunque en los últimos años se ha centrado en la línea que nos ocupa hoy, y tiene publicaciones sobre las nuevas democracias de la Europa del Este, sobre las nuevas instituciones políticas de la Europa Oriental, sobre la transformación de las políticas sociales en la Europa del Este, estudios sobre Europa Oriental, etcétera, Europa después de la caída del muro, etcétera, etcétera, etcétera. Ha dirigido tesis doctorales a personas de esos países o sobre temas relacionados con esos países, y su vinculación llega al punto de que es cónsul de Macedonia. Si ustedes vieran su domicilio, pues verían una bandera de Macedonia colgada de un mástil en su ventana porque ejerce tal condición. Yo quiero agradecerle que haya accedido a participar en esta actividad, porque creo que es la persona idónea para hablar de este tema que además está más de actualidad si cabe en estos días con la problemática de Ucrania, y quiero agradecerle particularmente, como él les contará, que haya hecho un esfuerzo viajero en la jornada de hoy para estar con ustedes a las 19 horas puntualmente para impartir su conferencia. Sin más, le agradezco su presencia y le cedo la palabra. Gracias, Carlos. Bien, buenas tardes. Gracias, en primer lugar, Chimo, por la invitación. Han tenido que pasar 22 ediciones del Foro Luis Vives para poderme subir a este atril. Han tenido que pasar 22 ediciones y que tú fueras director para subirme a este atril. Ya se lo contaré yo esto a los demás amigos que han dirigido el foro en anteriores ediciones. Y me encuentro muy satisfecho de que esta posibilidad se haya materializado. El tema de mi intervención gira en torno a la Europa del Este y a las fronteras futuras de la Unión Europea, y se enmarca, como ustedes ya saben a estas alturas, sobradamente, dentro de un ciclo intitulado Europa en su laberinto, y dentro de este foro dedicado a Europa y a nosotros. Hablar de fronteras en Europa es una cuestión compleja y también una cuestión cambiante. Y espero que me permitan que empiece a abordarla o hacerle frente a partir de una, si quieren ustedes, anécdota personal, sin mayor trascendencia, pero quizás reveladora de que las cosas en Europa no son ahora como solían ser. Yo esta mañana he desayunado en Belgrado, Serbia, tempranito, dicho sea de paso, así que me verán ustedes poco chispeante. Y yo este mediodía he comido en París, y esta noche confío en que me encuentre algo para cenar en la nevera en mi domicilio en Valencia. A lo largo del día, por lo tanto, he atravesado la frontera que separa Serbia de Francia, la frontera que separa Francia de España. Eso no lo podrían haber hecho ustedes si hubiesen vivido hace 50 o hace 100 años. Esto no lo podían haber hecho sus padres, ni lo pudieran haber hecho sus abuelos. Entre otras cosas, porque las fronteras de Europa han cambiado de una manera radical en los últimos siglos,
Y esto que a nosotros nos parece normal, yo lo he hecho, lo podrían haber hecho ustedes perfectamente, y lo han hecho conmigo, otras 200 personas que viajaban en el avión, es, desde una perspectiva histórica, una anomalía, una gratificante y satisfactoria anomalía. Ahora bien, déjeme que haga una reflexión. La ciudad donde yo me he levantado esta mañana, tempranito, Belgrado, fue durante muchos siglos la frontera última de Europa. Belgrado está situada en la confluencia entre el Danubio, que corre de norte a sur, y el Sava, que corre del este al oeste. La ciudad antigua de Belgrado está situada precisamente en la confluencia entre esos dos ríos, y durante muchos años la fortaleza, que está situada justo en esa esquina, el Kale Megdan, era el último confín del Imperio Otomano. A la otra parte del río Sava, unos pocos kilómetros más hacia el norte, estaba un pequeño pueblecito que todavía existe, que es un barrio de Belgrado llamado Zemun, que era la última guarnición del Imperio Austrohúngaro. Y desde Zemun al Kale y desde el Kale al Zemun, los austríacos y los turcos se estuvieron mirando desconfiadamente durante muchos siglos. Para los turcos ahí terminaba su expansión en Europa, para los austríacos ahí comenzaba la amenaza turca y sobre todo ahí comenzaba Asia, o si ustedes lo prefieren, ahí terminaba Europa. Belgrado es hoy la capital de un Estado, pero de un Estado al que muchos todavía negarán la condición de país genuinamente europeo. En el imaginario colectivo que todavía algunos de nosotros tenemos, perdón, de ustedes, yo ya no, que alguno de ustedes puede tener, los serbios, el pueblo serbio, es un pueblo de nacionalistas, exacerbados, radicales, con ciertas propensiones hacia el autoritarismo o con ciertos tics autoritarios no del todo cuidados o vacunados. Es un pueblo muy machista, extremadamente homófobo, bastante rural, muy conservador en sus tradiciones, y cuando les tocas la política internacional, pues inmediatamente les sale el ramalazo prorrus. En las calles de Belgrado habían estos días carteles en donde hablaban de Kosovo y de Rusia como nuestras dos grandes ambiciones, nuestra tierra perdida y nuestro aliado deseado. Sin embargo, yo fui a Belgrado a hablar de regionalismo y de regionalización, de los mismos problemas que nos preocupan aquí y ahora en este país, de los mismos problemas que les están preocupando a los británicos con el referéndum escocés, de los mismos problemas que preocupan a los italianos del norte y del sur, de los mismos problemas que recurrentemente se ponen sobre la mesa en Alemania o en Francia. Lo estuve haciendo con académicos, les aseguro, absolutamente corteses, absolutamente civilizados, que hablaban un inglés exquisito y con el cual tuvimos una discusión absolutamente civilizada. Si me permiten que utilice el tópico, absolutamente europea. Y les decía, yo he comido en París, ciudad 100% europea, paradigma de la cultura europea, escaparate de tantas y tantas aportaciones como los franceses han hecho a la conformación de nuestra identidad nacional. Pero París estaba lleno de carteles del Frente Nacional francés. Los periódicos anunciaban alarmados que las encuestas dan al Frente Nacional como favorito en algunos municipios importantes, alarmados ante la posibilidad del auge de la extrema derecha y de la xenofobia. Un líder del Frente Nacional abogaba estos últimos días, y aparecía en los periódicos, por confinar a los gitanos en barrios especiales, lo cual ciertamente nos retrotrae a tiempos pasados. Y es, en última instancia, ese París, esa Francia, la tierra en donde se predica la yihad y se practica el islamismo con más radicalismo que en ningún otro lugar de Europa. ¿Dónde estábamos más en Europa? ¿Esta mañana temprano en Belgrado o este mediodía en París? Déjenme que les ponga, si quieren ustedes, un último ejemplo. A mí no me ha dado mucho tiempo de hacer turismo, he hecho turismo de aeropuertos, pero si me permiten que les ponga, como digo, un ejemplo, o si ustedes lo prefieren, una adivinanza
de los 2 aeropuertos en los que he estado hoy, uno lleva el nombre de un inventor, de un hombre que trabajó en el descubrimiento de la energía eléctrica, al que se le ha puesto como sobrenombre el hombre que iluminó al mundo y cuyos avances en estas investigaciones apenas quedaron eclipsados por los de Thomas Alva Edison. El otro aeropuerto en el que he estado lleva el nombre de un general que hizo 2 guerras contra los alemanes y les fastidió 2 veces la integración europea a los británicos, de un general autoritario y conservador. ¿Dónde creen ustedes que estaba el aeropuerto que lleva el nombre de Nikola Tesla y dónde creen ustedes que estaba el aeropuerto que lleva el nombre de Charles de Gaulle? Bien, ¿qué es Europa y por qué es más Europa París que Belgrado? ¿O por qué pensamos que es más Europa París que Belgrado? Es una cuestión de fronteras. Y sobre las fronteras es sobre lo cual quería hacer las reflexiones que voy a compartir con ustedes y que se van a quedar reducidas a 3, porque cuando el profesor Marco me pidió un título para la conferencia, yo dije, pues 3 reflexiones, y en 3 se tendrán que quedar, aunque a lo mejor pudiera salir alguna más, esa ya las dejo para ustedes. 3 reflexiones sobre el significado de las fronteras en Europa. Ahí va la primera. Esta generación a la que ustedes pertenecen, y que yo veo con distancia cada vez mayor, esta generación a la que ustedes pertenecen es la primera generación para la cual la gran pregunta es cuáles son las fronteras de Europa y no cuáles son las fronteras en Europa. Porque para todas las demás generaciones, incluyo en buena medida la mía, aunque la mía ha sido testigo de ese cambio y testigo de esa evolución, la pregunta siempre ha sido acerca de las fronteras en Europa y no de las fronteras de Europa. Hasta hace no demasiados años, las fronteras en Europa eran importantes. Las fronteras en Europa eran determinantes. Las fronteras en Europa, las que separaban a Francia de España, España de Portugal, etcétera, etcétera, limitaban la circulación de las personas. Cuando uno quería marcharse de un país a otro, necesitaba mucho más de lo que he necesitado yo para viajar hoy desde Belgrado a París y desde París a Valencia, que era mostrar mi pasaporte. Necesitaba sacar un pasaporte y no todos podían obtener uno, los desafectos al régimen en determinados países no lo podían tener. Necesitaba conseguir un visado. Para conseguir un visado había que dar un buen motivo para viajar. Ese buen motivo pasaba por tener una invitación, porque hubiese una causa, por demostrar que le iban a acoger, por demostrar que uno tenía recursos suficientes como para poder mantenerse durante los días que fuese a estar en el país. Había que dar una explicación de cuánto se iba a estar en el país y de qué es lo que se iba a hacer. A mí nadie me ha preguntado, ni en el Tesla, ni en el Charles de Gaulle, ni muchísimo menos en Manises, qué vino usted a hacer aquí. Es más, cuando he entrado por el control de aduanas, me ha salido al paso un guardia civil, me ha preguntado de dónde viene, he dicho de Serbia, y me ha dejado pasar como si le hubiese dicho que vengo de mi casa. El imaginario colectivo de este guardia civil creo que es distinto del común de los mortales. No parecía que le preocupase demasiado que yo viniese de Serbia. Las fronteras limitaban la circulación de las personas, limitaban la circulación de los trabajadores. Si usted era un trabajador español, en España iba a acabar su vida laboral, salvo que circunstancias extraordinarias le forzasen, no le aconsejasen, no le empujasen, sino le forzasen a emigrar. Las fronteras marcaban diferencias entre los regímenes políticos. Había un mundo de diferencia entre ser ciudadano sueco y ser ciudadano alemán, un mundo de diferencia entre ser ciudadano alemán y ser ciudadano español, y no les digo un mundo de diferencia entre ser ciudadano español y de algún otro país extraeuropea. Marcaban diferencias entre los regímenes, marcaban diferencias entre los ámbitos de libertad de los que pudiésemos disponer. No sé si sus padres se lo habrán contado o es un secreto inconfesable, pero los franceses podían ver determinadas películas que los españoles solamente podían ver si se iban con el coche hasta Perpiñán. Y, por supuesto, las fronteras, en última instancia, definían de qué color tenía que ser nuestro uniforme y de qué lado nos teníamos que poner a pegar tiros
cuando los líderes europeos decidían dirimir sus diferencias precisamente de esa manera. Ninguna de esas cosas importa a día de hoy lo más mínimo. Las fronteras europeas, que siguen existiendo, sí, si ustedes cogen el mapa, ahí hay una raya, sí, si ustedes viajan de Belgrado a París y de París a Valencia, tendrán que pasar por varios controles aduaneros en donde les retendrán durante apenas una fracción de segundo, lo necesario para mirarles a la cara, comprobar que su cara es la que aparece en el pasaporte y dejarles pasar. Sí, las fronteras siguen ahí, pero en Europa las fronteras ya no limitan la circulación de las personas. Nadie les va a preguntar a ustedes por qué quieren ir a Belgrado, porque me da la gana, buena razón. No limitan la circulación de los trabajadores. Yo he estado compartiendo cena el día de ayer con varios españoles que trabajaban en Belgrado, que se ganaban razonablemente la vida y que estaban muy a gusto allí. No marcan diferencias, al menos no diferencias profundas entre los regímenes políticos. Los principios sobre los cuales se asienta el proceso de construcción europea han sido gradualmente interiorizados por los distintos países europeos, en algunas ocasiones más voluntariamente que otras, de acuerdo, en algunas ocasiones ha costado más que esa interiorización se materializase, de acuerdo, pero en última instancia todos los países que conforman la Unión Europea a la que pertenecemos son países democráticos, en todos ellos hay un nivel comparable de libertades, en todos ellos se garantizan los mismos derechos, en todos ellos hay una justicia independiente, en todos ellos hay unas elecciones periódicas, en todos ellos hay un gobierno responsable, más eficaz o menos eficaz. Afortunadamente esas diferencias o desafortunadamente se mantienen, pero básicamente lo que tenemos es un mismo patrón de gobierno que desde luego no nos coloca en una posición de ventaja o de inferioridad en función de lo que diga nuestro pasaporte. Y desde luego las fronteras ya no marcan cuál vaya a ser el bando en el cual nos tengamos que incardinar cada vez que haya una guerra civil en Europa, porque desde que el proceso de integración europea empezó a tomar aliento, no han habido guerras, y porque las posiciones de Europa en los conflictos internacionales siguen siendo cada vez más coincidentes entre todos los países que la integran. Las fronteras en Europa nos preocupan bien, pero que bien poco. Más allá de las rivalidades deportivas y alguna otra cosa más, no tenemos ningún motivo para ver al francés o al portugués, al británico o al alemán como un otro, como un competidor, como un adversario, como un enemigo, como le podían ver, repito, sus abuelos o incluso sus padres. Por el contrario, cada vez importan más las fronteras de Europa. La diferencia, la línea que separa, y esta sí, no es una simple línea en el mapa, y no es un simple control fronterizo de un agente amable. Las líneas gruesas, relevantes, difíciles de traspasar, impermeables en muy buena medida, en algunas ocasiones incluso materializadas en una alambrada con alambre de espinos, en un muro, en un control fronterizo férreo. Las fronteras, digo, que separan a Europa del resto del mundo, las fronteras de Europa. ¿Por qué? Pues porque ese progreso generalizado en todo el continente no se ha extendido. No era probablemente nuestra responsabilidad hacerlo al resto de los países del mundo, muchos de los cuales ven a nuestro continente como un oasis al cual les gustaría acceder, pero en el cual no siempre están invitados o al cual no siempre se les franquea el paso o el acceso. El hecho de que Europa haya conseguido altas dosis de estabilidad política, altos estándares en materia de derechos y libertades, el hecho de que Europa se haya convertido en un ámbito de seguridad, se haya convertido en un marco para el desarrollo económico, convierta a nuestro continente en un objeto de deseo, y necesariamente lo convierte también en un objeto de deseo a defender. Y ese encastillamiento, ese atrincheramiento de Europa es en buena medida el reflejo de esa división del mundo en una parte en la que es relativamente agradable, con todas las diferencias y todas las dificultades que ustedes quieran vivir, y aquella otra en la que la existencia es muchísimo más incierta y muchísimo más miserable. De modo que en estos momentos
Cada vez que hablamos de fronteras, lo que nos viene a la mente, y desde luego lo que está en las agendas de nuestros dirigentes, son las fronteras de Europa, las que separan este espacio de libertades y de prosperidad de otros ámbitos del mundo en donde no han tenido tanta suerte. Primera consideración, pues. La segunda consideración hace referencia a la ubicación, a la situación de esas fronteras. ¿Dónde están las fronteras de Europa? Si echásemos la vista atrás, tendríamos forzosamente que reconocer que esas fronteras no han hecho sino variar, y que han variado casi con una periodicidad matemática, conforme han ido adhiriéndose al inicial proceso de integración europea un número cada vez mayor y también cada vez más diverso de estados. Las fronteras de Europa han ido cambiando conforme Europa ha ido abriendo los brazos a nuevos Estados miembros. Lo hicieron en los años 70, cuando se incorporaron los países del Atlántico, Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca. Lo hicieron en los años 80, cuando nos incorporamos nosotros y otros países mediterráneos, Portugal y Grecia. Lo hicieron en los años 90, cuando se incorporaron los países nórdicos. Lo hicieron en la década pasada, cuando se incorporaron los países de la Europa central y oriental, y lo han hecho, sin ir más lejos, hace un año apenas, con la última de las incorporaciones, con la incorporación de Croacia a la Unión Europea. Las fronteras de Europa han cambiado. Han cambiado, digo, con periodicidad casi cansina, dando carta de naturaleza a una política constante, consustancial a la Unión, de apertura a cada vez un número mayor y más complejo de estados. Podremos discutir todos los que ustedes quieran acerca de la crisis de la Unión Europea, de la ineficacia de la Unión Europea, de las carencias de la Unión Europea. Podremos hablar todo lo que ustedes quieran acerca de si la Unión Europea debería de funcionar de otra manera, de si sus instituciones podrían ser más democráticas o más transparentes, de si sus políticos podían ser más eficaces o más populares o más simpáticos, o más receptivos. Pero el hecho es que, con todos sus defectos y con todas sus limitaciones, la Unión Europea sigue siendo un objeto de deseo para quienes no forman parte de ella, que siguen conspicuamente tocando a su puerta y haciendo, créanme, esfuerzos muy considerables para conseguir que esa puerta se abra. La Unión Europea sigue atrayendo nuevos socios. Eso lo vemos, repito, si miramos hacia atrás, pero lo podemos ver también si miramos al presente o al futuro más inmediato que nos está esperando. Porque esta unión, que se ha ampliado ya en 7 ocasiones, tiene en estos momentos tocando a sus puertas a no menos de 5 países candidatos: a Turquía, a Macedonia, a Montenegro, a Serbia y a Islandia, y tiene por ahí en algún lugar, esperando a que el momento sea un poco más propicio, a otros 3 hipotéticos candidatos que serían Albania, Bosnia-Herzegovina y eventualmente incluso también el territorio antes serbio de Kosovo. De modo y manera que no es difícil predecir que estas fronteras, que se ampliaron en los 70, en los 80, en los 90, en la primera década del siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, se sigan ampliando también en esta década y muy probablemente sigan haciéndolo en la próxima década. Repito, la lista de candidatos es amplia, el estadio en el que se encuentran esos procesos de ampliación es en algunos casos más avanzado que en otros, pero en términos generales relativamente atrasado, y por lo tanto no es difícil prever que, si esta década ha tenido una ampliación modesta, repito, la de Croacia el año pasado, queden todavía algunas pendientes antes de que termine la década y queden seguramente más de una para la década que seguirá. La consecuencia de todo ese proceso ha sido una transformación, yo diría que dramática, de Europa, o por lo menos de ese primer proyecto europeo que echa a andar en 1958. La Europa 1.0 se parece bien poco a la Europa 2.0 o 3.0 o 4.0 que tenemos en estos momentos sobre el mapa. La que tenemos ahora, la que conocemos, en la que vivimos, es una Europa no solamente más amplia,
sus fronteras se han expandido, repito, exponencialmente al norte, al sur, al este, al oeste, es también una Europa mucho más diversa, en donde hay muchas más lenguas que las que en un primer momento encontramos en los tratados fundacionales, mucho más diversa étnicamente, mucho más diversa lingüísticamente y mucho más diversa políticamente. Es una Europa con muchos más pueblos. Es una Europa en donde ya viven incluso comunidades importantes de pueblos extraeuropeos, si me permiten utilizar un término que no es demasiado correcto. En la Europa de hoy, sin esperarse a la ampliación en la que se incorporará Turquía, ya viven varios millones de turcos, ya viven varios millones de musulmanes. La idea de que Europa era o fue en algún momento un club de países cristianos, por cierto, liderado por los protestantes, es una idea absolutamente periclitada. En Europa ya viven muchos musulmanes, los que habitan en Francia, los que habitan en Bulgaria, los que habitan en Alemania, sin ir más lejos, que hace que esa idea de Europa como club cristiano liderado por los luteranos sea cosa del pasado. Es una Europa distinta, por lo tanto, étnica, religiosa, lingüística y, por supuesto, políticamente. Es una Europa mucho más compleja. Compleja por más desigual, por más difícil de gobernar, por más diversa también en última instancia. Es una Europa que cada vez acepta con más reticencias los liderazgos tradicionales, los que han venido tirando del carro de la construcción europea desde el comienzo, el famoso eje franco-alemán, mirado desde el otro lado del canal por Londres y mirado desde el sur por Roma y Milán, que cada vez plantea sus propias prioridades y que cada vez arrastra las políticas europeas más en la dirección que les interesa. Luego hablaremos, si quieren, un poco más de Ucrania, pero recuerden quiénes fueron a Kiev la semana pasada, hace 2 semanas, en representación de la Unión Europea. ¿Qué ministros de Asuntos Exteriores acudieron a Kiev? Los de siempre, el alemán y el francés, Steinmeier y Fabi, y un nuevo invitado, Sikorski, el ministro de Asuntos Exteriores polaco. Porque lo que pase en Ucrania le importa no solamente a las grandes potencias europeas, sino al país en el que se oyen los cañonazos cuando estos suenan en Kiev, y no es otro que Polonia. Por lo tanto, estamos ante una Europa mucho más multipolar y mucho menos bipolar de lo que estábamos acostumbrados a ver, por más que las crisis económicas en las que nos vemos sumidos multipliquen el papel y la capacidad de liderazgo de Alemania y de su canciller. Es una Europa, por lo tanto, más difícil de gobernar, en donde la búsqueda de consensos es cada vez más complicada y en donde no todo se puede solucionar con una llamada de Hollande a Merkel o de Merkel a Hollande y después un recado al primer ministro David Cameron. Y es una Europa que lleva camino, inevitablemente, de convertirse en más amplia, en más desigual, en más compleja y en más difícil de gobernar. Toda vez que el reto de la ampliación hacia los Balcanes, me permitirán que prescinda del caso islandés, el reto de la ampliación hacia los Balcanes, en donde la Unión Europea se haya comprometida de manera expresa. Bruselas ya ha dicho, por activa y por pasiva, que los Balcanes tienen un sitio en Europa. No ha dicho cuándo y no ha dicho a precio de qué, pero ya ha dicho por activa y por pasiva que los Balcanes tienen un sitio en Europa. La ampliación hacia los Balcanes constituye el próximo reto que la Unión Europea tiene que afrontar en el plano en el que nos estamos en estos momentos moviendo. Y que yo espero que la Unión Europea afronte con la decisión que requiere la gravedad del asunto. Y el asunto es grave, en el sentido literal del término, en el sentido de que sea un asunto serio, no de que sea un asunto trágico. La ampliación hacia los Balcanes es importante por varios motivos. Y espero que de los varios motivos haya alguno que a ustedes les conmueva o les resulte cercano. En primer lugar, porque sería la manera idónea, lógica, razonable de culminar
los procesos de ampliación hacia el este, que se abren inmediatamente después de la caída del socialismo a comienzos de los 90. La primera, entre comillas, entrega de ese proceso es la ampliación del 2004, de la cual está a punto de cumplirse el 10º aniversario. La segunda y la tercera entrega de ese proceso son las incorporaciones de Rumanía, de Bulgaria y, más recientemente, de Croacia. Pero, al fin y al cabo, los países que siguen en esa lista de espera, los países balcánicos, formaban parte, aunque con sus peculiaridades, naturalmente, de ese mundo y han tenido que hacer frente, también con sus peculiaridades, al legado trágico y difícil de asumir del socialismo y de sus conflictos y contradicciones internas. Y, por lo tanto, no será hasta que se hayan incorporado estos países a la Unión que podamos decir hemos cerrado el paréntesis en la historia que se abre en 1945, hemos terminado la tarea histórica de reunificar Europa que asumimos como propia en 1989, en 1990. Se trata, por lo tanto, del último eslabón en un proceso, yo diría que de justicia histórica, yo diría que un proceso de justicia histórica. En segundo lugar, la ampliación hacia los Balcanes es clave para la propia región. Ya lo he dicho en varias ocasiones, la Unión Europea es sinónimo de estabilidad democrática y de desarrollo económico. Y los países balcánicos están todavía fuertemente necesitados de esas dos medicinas, de estabilidad política y de desarrollo económico. Y el bien entendido de que ambas dos tienen una relación estrecha. La estabilidad produce desarrollo y el desarrollo, en última instancia, facilita la estabilidad. En los Balcanes encontramos con demasiada frecuencia gobiernos que caen antes de hora, elecciones anticipadas, conflictos políticos, interétnicos y de todo tipo, y sobre todo encontramos con demasiada frecuencia niveles de desarrollo económico manifiestamente mejorables. La ampliación hacia los Balcanes permitiría también la estabilización de esa región, que, no lo olvidemos, ha constituido en más de una ocasión, ahora conmemoramos el centenario de la Primera Guerra Mundial, del estallido de la Primera Guerra Mundial, ha constituido en más de una ocasión el talón de Aquiles de la estabilidad del continente europeo. La ampliación hacia los Balcanes permitirá la mejora de las relaciones bilaterales entre los países en cuestión. En primer lugar, porque la propia Unión ya requiere, ya exige como requisito previo para la incorporación que los conflictos bilaterales hayan quedado razonablemente reconducidos. La Unión, yo diría que con buen criterio, no quiere incorporar problemas ajenos y prefiere que esos problemas desaparezcan, sean resueltos antes de que se produzcan esas incorporaciones. Pero en cualquiera de los casos, tanto si los conflictos se resuelven de verdad durante el proceso de incorporación como si se resuelven en falso, es evidente que la incorporación a la Unión de estos países contribuirá en muy buena medida a mejorar las relaciones bilaterales. Por lo que hemos dicho al comienzo, porque hará que se relativicen las fronteras existentes, porque hará, por lo tanto, que sean más asumibles, más manejables los conflictos identitarios que en buena medida se encuentran en la raíz de esa conflictividad, de esa inestabilidad política en los Balcanes. En unos Balcanes integrados en la Unión Europea perderá una muy buena parte de su relevancia el hecho de que una determinada comunidad albanesa pertenezca a la República de Albania o a la República de Macedonia o a la República de Serbia. Perderá en muy buena medida su sentido el hecho de que una determinada comunidad sea mayoritaria o sea minoritaria en un Estado. Seguirán disfrutando de las mismas libertades, de los mismos privilegios, de la misma protección para las minorías. Y en última instancia, es posible incluso que la terminación exitosa de esa ampliación hacia los Balcanes pudiera dejar cerrado el proceso de ampliación de la Unión Europea y determinadas ya de por sí las fronteras finales de la Unión. Digo es posible, porque esa vis atractiva que tiene la Unión Europea hace que cada cierto tiempo intenten aproximarse a la misma países que están geográficamente muy alejados de ella y que en algunas ocasiones lo están también desde otras perspectivas. Yo no descarto que el día de mañana
algunos países, repito, alejados geográficamente de Europa, pero en última instancia en el continente europeo, como pudiesen ser Armenia o Georgia o Moldavia, decidan dar el paso de solicitar su incorporación a la Unión. Y créame, reunirían desde el primer momento el requisito número 1, que es ser un país europeo, y reunirían seguramente, andando el tiempo, el requisito número 2, que es compartir los valores de la Unión, imprescindibles para la incorporación. Que esa hipótesis no es una hipótesis descabellada, lo tienen ustedes probado o demostrado por los acontecimientos de las últimas semanas en Ucrania, cuando casi todos en Bruselas, casi todos los analistas habían asumido que el breve paréntesis de apertura política que siguió a la Revolución Naranja del 2004 había sido eso, un simple paréntesis, un pequeño espejismo, y que Ucrania había vuelto resignadamente a donde la historia con habitualidad la ha ubicado, es decir, a convertirse en el felpudo de entrada de la gran casa rusa, cuando todos pensábamos, por lo tanto, que esa historia de dependencia no iba a tener alternativa. De pronto, unos jóvenes deciden manifestarse, de pronto deciden responder a la violencia con un ataque de dignidad y también de violencia, y a la postre consiguen llevarse por delante a todo un gobierno, a todo un aparato estatal, a toda una clase política, y a continuación lo primero que hacen es tocar a las puertas de Europa y recordarles a Europa que ellos también forman parte del continente y que también comparten esos valores de la Unión. Ignoro qué es lo que la Unión Europea va a poder ofrecer a Ucrania más allá de dinero, e ignoro de qué manera el deseo de los ucranianos de ser europeos de pleno derecho va a poder encajar con los planes de futuro de la Unión, en los cuales, les aseguro, no entraba para nada la concesión de estatus especiales, ni muchísimo menos tampoco el estatus de país candidato a un país al cual ya se daba por descontado en la nómina de futuros miembros de la Unión, como es Ucrania. Bien, la tercera reflexión que quería hacer es la de que, aun siendo relevantes, aun siendo extraordinariamente relevantes, cuáles sean las fronteras de Europa, estas no suponen el límite último o el límite definitivo a la capacidad de influencia de la Unión Europea en los asuntos internacionales, en el escenario internacional. La Unión Europea llega hasta donde llega, pero también llega más allá de lo que marcan sus fronteras. La Unión Europea ha venido paulatinamente entendiendo, cada vez con más convicción, y después de la convicción cada vez con más medios, y después de los medios cada vez con más osadía, ha venido entendiendo que si va a coordinar sus políticas en todos los ámbitos, debe de coordinarlas también en el ámbito de la política exterior, de que si quiere ser un actor importante en el escenario económico, tiene que ser también un actor relevante en el escenario político internacional, que si tiene unos valores para consumo interno, tiene que luchar por hacer vigentes esos valores incluso más allá de sus fronteras. Dicho en otros términos, que la Unión Europea ha venido entendiendo de manera gradual, y yo diría que ya irreversible, que debe de ser también un actor político internacional. Y no uno cualquiera, un actor político internacional decisivo que promueva unos valores más allá de sus fronteras, que se guíe por ellos y que aspire a la aplicación no solamente teórica, sino también práctica de esos valores en el resto de los integrantes de la comunidad internacional. Para eso, la Unión Europea cuenta, desde luego, con su poder económico. La Unión Europea es un formidable actor en la escena internacional, en el plano económico, y su capacidad de presión es, desde ese punto de vista, extraordinaria. El hecho de que la Unión Europea sea un foco de desarrollo convierte las relaciones económicas frecuentes, fáciles, fluidas con la Unión Europea en un muy goloso premio para cuya consecución cualquier Estado de medio pelo está dispuesto a renunciar a lo que sea.
Y la Unión Europea ha utilizado esa estrategia de la zanahoria sin palo durante mucho tiempo, yo diría que con un razonable éxito, desde el punto de vista de la política internacional. Otra cosa es, naturalmente, el precio. El precio, para los europeos, suele ser astronómico. Y ahí tienen ustedes, repito, en las noticias de hoy, los Estados Unidos se comprometen a donar 1.000 millones a Ucrania y a continuación Bruselas dice y nosotros lo multiplicamos por 10. Bien, en el contexto internacional el a sou pague yo es el lema que rige la política de la Unión Europea. Junto con ese poder económico y la capacidad de presión que éste conlleva, la Unión Europea posee naturalmente la capacidad de presión que le da o de persuasión que le da su diplomacia. La acción conjunta de Favid, de Mayer y de Sikorsky estos últimos días en Kiev, yo creo que se ha demostrado un buen ejemplo de esa capacidad de negociación, resultado o fruto en muy buena medida de la alta legitimidad que tiene la política exterior de la Unión Europea. Y la Unión Europea dispone también, cómo no, de los mecanismos de lo que llamamos de manera un tanto misteriosa el soft power, el poder suave, es decir, la capacidad de influir a través de opiniones, de criterios, de estándares. ¿Debería también la Unión Europea añadir a ese catálogo de mecanismos persuasorios los que tienen que ver con el bolso, los que tienen que ver con las ideas y los que tienen que ver con la diplomacia? Tendría que añadir también la Unión Europea a ese catálogo de mecanismos de persuasión el de la disuasión militar y eventualmente el de la acción armada. No estoy del todo seguro a este respecto. Hoy leía en El País un artículo de un miembro del Parlamento Europeo, de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, en donde hablaba abiertísimamente de la necesidad no solo de que la Unión Europea emprendiese sanciones o impusiese sanciones a Rusia por su comportamiento en Ucrania, incluyendo retirada de visados, bloqueo de fondos, renuncia a contratos, expulsión del G8 y así sucesivamente, sino que también contemplaba la posibilidad de una acción armada o por lo menos de una presencia disuasoria. Hasta la fecha, la Unión Europea se lo ha pensado muy mucho a la hora de utilizar la fuerza como instrumento de acción en el escenario internacional. La Unión Europea no ha tenido problemas en colocarse como fuerza de intermediación o de interposición, lo ha hecho en muchos escenarios, pero ha limitado su capacidad de acción ofensiva a contextos muy concretos, siempre caracterizados por lo mismo, por un Estado agresor relativamente débil y absolutamente aislado y por un escenario relativamente concreto. Por acciones, por utilizar una terminología muy al uso, de carácter más bien quirúrgico. El ejemplo más evidente sería Kosovo. Quizás no sería tan evidente el ejemplo de Afganistán, pero créanme, Afganistán no deja de ser un país perdido en mitad de Asia Central. En cambio, la Unión Europea ha preferido mirar hacia otro lado cuando el agresor ha sido una superpotencia de relevancia planetaria y dotada además de armamento nuclear. La Unión Europea miró hacia otro sitio cuando Rusia intervino en Osetia del Sur y en Abjasia, cercenando, ocupando militarmente y patrocinando la escisión de un territorio, dos territorios pertenecientes a un Estado soberano, miembro de Naciones Unidas y reconocido por todos los integrantes de Naciones Unidas. La Unión Europea miró hacia otro lado cada vez que se plantearon conflictos en Transnistria, nuevamente un fragmento de un Estado europeo reconocido internacionalmente, pero ocupado militarmente por Rusia. La Unión Europea ha mirado hacia otra parte, sí, ha propuesto soluciones, pero nada más que propuesto soluciones en el caso de la República Turca del norte de Chipre, en donde el agresor o quien preserva
la posición de ventaja del agresor es una potencia militar como Turquía, y está por ver que si se materializa el intento de intervención, la intervención militar de Rusia en territorio ucraniano, con la secesión de Crimea y eventualmente incluso la incorporación de otros territorios del este de Ucrania a la entidad política que se quiera crear. Digo, está por ver si en este supuesto absolutamente obvio de intervención militar de un país en otro, lo que en el lenguaje coloquial y de toda la vida se ha llamado invasión de otro país, la Unión Europea será capaz de pasar de las palabras y de las presiones a las acciones tajantes, por lo menos hasta el mismo nivel de agresividad que haya demostrado Rusia en territorio ucraniano. Yo soy relativamente escéptico a este respecto y no querría pensar que todavía sea demasiado temprano para que la Unión Europea muestre músculo allí donde otros muestran músculo y responda a la fuerza del agresor con una fuerza equiparable, solo que en este caso en defensa de los derechos de una comunidad que se lo pide. La evolución de la Unión Europea a este respecto ha sido muy gradual y no querría pensar que todavía no ha llegado el tiempo de hacer que nuestros hechos se correspondan con nuestros principios y con nuestras declaraciones. Bien, había dicho que serían 3 reflexiones y ahí las voy a dejar. Las fronteras en Europa ya no son lo que eran, las fronteras de Europa ya no son lo que eran y las fronteras de Europa ya no significan lo que significaban en otro momento. Hablar de fronteras en Europa es hablar de un tema cambiante. Pero ¿qué quieren que les diga? Yo ayer estuve cenando encantado de la vida con unos buenos amigos en el Club de Periodistas de Belgrado, en el Club de Escritores de Belgrado, y aquí estoy encantado de la vida hablándoles a ustedes de estos temas. Mi abuelo, su bisabuelo, su padre no podían haber hecho esto que yo he hecho. Muchas gracias. Y tenemos unos minutos por si quieren hacer alguna pregunta. No reserven fuerzas para más adelante, que esta ya es la penúltima sesión del foro. Echen ustedes el resto. Sí, por favor. Es muy difícil ver. Creo que se me oye. Aunque es difícil, muy difícil, prever acontecimientos futuros, en su opinión, a corto o a medio plazo, el futuro de Europa, o en el futuro de Europa, primarán más los intereses de tipo económico, serán los políticos o será una combinación de ambos. Vamos a ver, para empezar, yo no me cuento entre los que, no estoy diciendo que usted lo haga, yo no me cuento entre los que utilizan el término intereses económicos en un sentido peyorativo. A mí los intereses económicos me parecen perfectamente defendibles y me parece fantástico que la Unión Europea o que el Estado español esté pendiente de sus intereses económicos, entre otras cosas porque son nuestros intereses económicos. El Estado español se posiciona en defensa, qué sé yo, de Repsol o de Iberia o de Sacyr Vallehermoso o de la empresa que está construyendo el AVE en la Meca. En última instancia está defendiendo los intereses de los trabajadores españoles de esas empresas o de los accionistas españoles o internacionales de esas empresas, y en última instancia está defendiendo la imagen de este país como socioeconómico fiable. Por lo tanto, de entrada, a mí no me parecería mal que la Unión Europea defendiese
sus intereses económicos porque son nuestros intereses económicos. Yo creo que lo hace y me parece estupendo que lo haga. Ahora bien, a partir de ahí, y si comparásemos las políticas exteriores de los grandes actores del escenario internacional, si comparásemos la política exterior de la Unión Europea con la de Estados Unidos, con la de Rusia, con la de Japón, con la de China, yo creo que llegaríamos indefectiblemente a la conclusión de que la Unión Europea es un actor internacional mucho más cándido de lo que son todos los demás que he mencionado y mucho más preocupado por la coherencia de sus políticas respecto de sus valores, de lo que son todos los demás actores. China tiene socios políticos y diplomáticos muy poco presentables, pero que son útiles para sus intereses económicos. De Rusia no es necesario hablar, y en el caso de los Estados Unidos es proverbial también cuáles son las líneas maestras de su política internacional y el peso que tienen los big business, las grandes empresas en esa política internacional. Yo creo sinceramente que la Unión Europea es mucho más, lleva a cabo una política internacional mucho más pendiente de los valores, de los principios, de los valores y los principios que compartimos quienes formamos parte de ella, de lo que lo hacen los demás actores, sin descuidar naturalmente los intereses económicos. Usted me dirá, ¿en algunas ocasiones priman esos intereses económicos? Sí, en algunas ocasiones priman por suerte, en otras ocasiones priman por desgracia, pero repito, en una comparación creo que salimos ganando desde esa perspectiva axiológica. Aunque uno también podría pensar que ese compromiso con los valores resta efectividad a nuestra política exterior, que la resta, yo creo que compensa. Sí. Hola, buenas tardes. Una pregunta en su opinión. ¿Piensa usted que la Unión Europea está guardando en condiciones y asumiendo como frontera propia el sur de España, en concreto el caso de Ceuta y Melilla? Pues a juzgar por algunas declaraciones y por algunos gestos de algunos relevantes miembros de la Comisión Europea, parece ser que no. Parece ser que no. Y eso es enormemente preocupante. Ahí tenemos un elemento diferenciador, una peculiaridad muy significativa que diferencia o que separa a los países del sur de los países del norte, a los países que tenemos frontera con ese otro mundo, de los que no la tienen. Y el hecho de que nosotros tengamos esa frontera y de que esos problemas recaigan directísimamente sobre nosotros. Es nuestro territorio, es nuestra Guardia Civil, son nuestros medios, es nuestro Ministerio del Interior el que está ahí en la otra parte de la valla, debería, como mínimo, suscitar algún tipo de solidaridad y de comprensión por parte de las instituciones europeas y particularmente, o más en general, por parte de los Estados que, por azares de la historia y caprichos de la geografía, están más alejados de esas fronteras septentrionales. Yo estoy seguro de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tratan de hacer su trabajo lo mejor posible y estoy convencido de que cuando se producen desgracias, como la que se produjo hace un par de semanas en la frontera del Tarajal, es porque ha habido una acumulación de acontecimientos impredecibles o de coincidencias desafortunadas que han producido ese resultado que ni era previsible, ni muchísimo menos, por supuesto, habrá sido creíble y que esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberían de recibir de las autoridades europeas el mismo apoyo y la misma solidaridad que reciben, de las autoridades europeas y de los partidos de la oposición que reciben de su ministro del Interior. Hola, buenas tardes. Bueno, sobre el caso de Ucrania, a ver, porque se dice, yo he escuchado dos versiones de Ucrania, digo, de Hungría. Se han escuchado dos versiones. ¿De Hungría o de Ucrania? De Hungría no he hablado, pero si quiere hablamos. No, bueno. El caso es que he escuchado dos versiones. La versión de que fue la revolución del pueblo la que expulsó a un presidente más o menos, ya no dictatorial, pero a lo mejor severo.
Y la otra es que no, que realmente era un presidente elegido que ha sido expulsado por el ejército. Entonces, ¿cuál...? Vamos a ver, empecemos por el principio. Yo no definiría... Lo que ha dicho podría valer sobre Hungría, pero nos teníamos que ir a 1956 y creo que no, creo que estamos hablando de Ucrania. Sí, perdón. Yo no definiría a Yanukovych como, ha dicho usted, un presidente un poco... ¿Cómo lo ha dicho usted? Un presidente un poco severo, autoritario. Autoritario. Yo definiría a Yanukovych como un inútil cleptócrata, corrupto, saborío, por cierto, con muy poca gracia, que ha robado 2 elecciones, una exitosamente, la que le llevó al poder en el 2011, y otra que no tuvo éxito, a pesar de que lo intentó y que generó una revolución en el año 2004, después de haber intentado envenenar a su principal contrincante. Con esas credenciales, ¿qué quiere que le diga? Yo no veo su marcha con ninguna pena. El hecho de que fuese elegido podría ser relevante y, desde luego, invalidaría la legitimidad de un movimiento como el que se ha visto estos días en Ucrania, si pudiésemos presuponer que las elecciones en Ucrania son elecciones limpias y competitivas, pero no lo son. Faltan muchas de las condiciones imprescindibles para que esas elecciones sean libres y competitivas. Y la prueba, repito, la tiene el hecho de que 4 años antes lo hubo intentado, el hecho de que el anterior candidato a presidente, y en última instancia elegido, Víctor Yushchenko, acabó envenenado, y que su siguiente contrincante, Yulia Timoshenko, acabase en la cárcel. Bueno, con un contrincante envenenado y otro en la cárcel, dudo mucho que estemos hablando, repito, de procesos electorales limpios. Así que lo que tenemos aquí es, repito, un gobernante corrupto, cleptócrata, inútil y que además ha sido elegido mediante unas elecciones trucadas, y un movimiento popular que se le opone de manera ilegal, por supuesto, de manera revolucionaria, por supuesto, y de manera violenta, también. Pero no estamos hablando de una revolución ilegítima frente a un gobierno legítimo. Respecto del papel del ejército, no, en absoluto. Las fuerzas de seguridad permanecieron fieles al régimen hasta el penúltimo momento y el ejército permaneció neutral en el conflicto hasta el penúltimo momento. Por lo tanto, yo no diría de ninguna de las maneras que se trata de un golpe militar. Usted puede argumentar, y yo ahí sí que estaría de acuerdo, que quizás los manifestantes que ocuparon las calles de Kiev tengan una limitada representatividad. Ucrania es un país muy grande, son 40 millones de habitantes, y Kiev es solamente una ciudad, y los manifestantes sumaban unos pocos miles, no muchos miles. Podría entender que se les objetase: ustedes no representan a toda Ucrania, ustedes son solamente un pequeño sector de la opinión. En otros lugares del país, particularmente en el este del país, las cosas se ven de otra manera, pero precisamente por eso la primera decisión del gobierno provisional ha sido la de convocar unas elecciones, espero que limpias, que se puedan verificar, espero que en la totalidad del país, para clarificar la cuestión de la legitimidad, que desde luego no está en manos de los unos, pero tampoco estaba en manos de los otros. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, yo he quedado, pues, por una parte encantada con su europeísmo, ¿no? Después de tanto euroscéptico y agorero que nos rondan. Bueno, usted ha dicho, y yo también estoy de acuerdo, que Europa no es un club cristiano, pero en un hipotético futuro ingreso de Turquía en la Unión Europea, estamos hablando de que, ¿cuántos millones de habitantes son? ¿85? 85, y bueno, Turquía crece a un ritmo mucho mayor que cualquier país de la Unión Europea. Estaríamos hablando de, en fin, de una invasión, ¿no? Dicen muchos. Y después de ver, pues, lo que pasa en Francia con las banlieues, lo que ha pasado en el Reino Unido, ¿no? Con las políticas multiculturalistas tampoco han funcionado. No sé, sé que es una pregunta difícil, pero
¿Aboga usted por algún modelo de convivencia, de integración, de orden social? Vamos a ver, yo no soy partidario de la integración de Turquía, pero si no soy partidario no es por la razón que usted alega. No soy partidario de la integración de Turquía por varias razones. En primer lugar, porque estamos hablando de un país muy grande, demasiado grande, que pondría a prueba, y yo diría que sin que pudiésemos superar esa prueba, la capacidad de absorción de la Unión Europea y que crearía, o cuya integración crearía importantes tensiones dentro de los, por otra parte, complejos equilibrios de poder dentro de la Unión. Estamos hablando de un país con un PIB per cápita muy bajo, a pesar de que crece no solamente en términos poblacionales, crece en términos de PIB a una velocidad exponencial muy superior a los niveles de crecimiento de los demás países europeos, pero que a estas alturas supondría una rémora para el desarrollo económico de la propia Unión. No me preocupa lo de la invasión. Yo creo que los turcos se quedarán en su casa, que es donde tienen que estar y que es donde les gusta estar y que es donde están. Y si la incorporación de Turquía supusiese una mejora de su nivel económico, con mucho más motivo. Es decir, si usted creyese, no sé si lo cree o no lo cree, no me lo diga, si usted creyese que la inmigración es una cosa mala, yo le diría que es que la principal receta para luchar contra la inmigración es crear riqueza allí donde radican los puntos de origen de la inmigración. Es decir, la mejor manera de evitar que hayan marroquíes tocando a nuestras puertas en el Tarajal es creando desarrollo en Marruecos. Si tuviesen trabajo, si tuviesen una casa digna, si tuviesen derechos en Marruecos, no querrían venir a España, querrían estar donde nacieron, con su familia, con sus amigos, en su ambiente y disfrutando de esas cosas que nosotros tenemos a la otra parte de la verja. Y lo mismo se aplicaría con respecto a los balcánicos o con respecto de Turquía. La tercera razón por la cual no soy partidario de la incorporación de Turquía es porque estoy convencido, estoy persuadido de que Turquía tiene unos posicionamientos geoestratégicos difíciles de compatibilizar con los de Europa. Turquía tiene otras prioridades. Lo ha demostrado a lo largo de su historia y lo está demostrando de una manera muy evidente en estos últimos años. Es decir, el tándem entre el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores, el tándem Erdogan-Davutoglu, ha demostrado que Turquía mira cada vez más hacia el este y cada vez menos hacia el oeste, y que su aspiración en estos momentos no es ser el 29º Estado miembro de la Unión Europea, sino ser el Estado de referencia, el factor de estabilidad decisivo de ese marco geográfico que comienza en los Balcanes, que comienza en Albania y en Macedonia, que sigue a través de Oriente Medio, Siria, Irán, Irak, y que termina en las repúblicas asiáticas, en las repúblicas de Centroasia, incluido naturalmente Afganistán, que por el norte puede llegar hasta el Cáucaso y que por el sur puede llegar hasta el mar Índico. Esa es la aspiración de Turquía y en eso la Unión Europea no tiene gran cosa que ver. Esa no es nuestra, entre comillas, guerra, ese no es nuestro destino, esa no es nuestra vocación. Por lo tanto, yo creo que hay varias buenas razones, la mayor parte de ellas impulsadas por los propios turcos y reconocidas por los propios turcos, que explican el gradual proceso de alejamiento entre Turquía y la Unión Europea y que permiten entender por qué esas negociaciones llevan toda la vida sobre la mesa y nunca han avanzado y no es previsible que avancen a corto plazo. Sí. La primera pregunta es si usted cree que Europa tiene, la Unión Europea, no la obligación jurídica, sino la obligación moral de actuar en Ucrania, de actuar de una forma decisiva y de una forma contundente. Y la segunda es, ya aprovechando que ha estado usted en los Balcanes, ¿qué percepción se tiene desde esa parte de Europa de lo que está ocurriendo en Ucrania? Creo que tiene la obligación moral de intervenir, obligación jurídica evidentemente no la tiene, y de hecho incluso podría ser incluso antijurídico hacerlo, pero yo creo que tiene la obligación moral de hacerlo. Y la percepción que se tiene, bueno, yo he estado en Serbia y Serbia es manifiestamente prorrusa, aquello de la hermandad entre los pueblos eslavos todavía tiene algún predicamento, tampoco mucho, es decir, cae más en el lado de los mitos
que en cualquier otro. En Serbia hay muchos europeístas y muchos demócratas, se lo aseguro, y sobre todo cuando hay elecciones salen muchísimos más. Pero bueno, todavía se ve con una cierta reticencia el intento de la Unión Europea de pararle los pies a Rusia. Bueno, no hay que olvidar que hace 10 años los aviones que bombardeaban Belgrado salían de Aviano, Italia, o salían de nuestras propias bases y iban bajo el paraguas de la Alianza Atlántica, a la cual pertenecemos nosotros y la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. Y bueno, no hace falta leerlo en los libros de historia. Muchos serbios recuerdan ese episodio porque, repito, sucedió hace apenas 15 años, ¿no? Por lo tanto, en Serbia se ve con cierta reticencia cualquier cosa que tenga el sello de la OTAN y cualquier cosa que vaya en contra de los hermanos eslavos de la otra parte del continente. Pero en otros países de los Balcanes, muchísimo más pro-occidentales, muchísimo más pro-americanos, evidentemente el pensamiento o el posicionamiento es muy distinto. Y sobre todo en países que puedan tener algo que ver, en Bosnia, en Macedonia hay muchos musulmanes, y la minoría tártara musulmana va a ser una de las grandes afectadas por esa intervención de Rusia en Crimea y, por lo tanto, estoy seguro de que ahí va a haber algún tipo de sensibilidad. Desde luego la va a haber por parte de Turquía y si la hay por parte de Turquía, la habrá por parte del resto de los países que pivotan en torno al ámbito de influencia turco en materia de política internacional en los Balcanes. Oye, muy buenas las preguntas que has preparado, ¿eh? Agradecimiento a los profesores y hasta luego.